Muy buenas noches, estimados aprendices de la tecnología de gestión logística. Mi nombre es Lina Rivera y saludo a los aprendices de las fichas 2104782 y 2104783. Les doy la cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje. Muy bien, en este momento les estoy compartiendo las diapositivas que vamos a explicar el día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si están visualizando adecuadamente las diapositivas, por favor? Sí, señora. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. El día de hoy entonces vamos a abordar la temática, la continuación de la temática, porque ya llevamos explicando la temática en la sesión anterior y ahora vamos a finalizar la explicación de esta temática llamada Sistema de Distribución, Medios y Modos de Transporte del material de formación SENA que tienen ustedes disponible en la plataforma de aprendizaje. También vamos a dar explicación de la evidencia número 3 llamada Foro, Sistemas de Distribución. Y la evidencia 4 que nos faltaba, que es el cómo elaborar el artículo Canales y redes de distribución. Esta evidencia podrá ser realizada de manera individual o de manera grupal. Muy bien. Iniciamos entonces con la explicación temática. Me gustaría conocer de parte de ustedes, estimados aprendices, ¿qué consideran ustedes que son los sistemas de distribución? ¿Alguien desea hacer algún comentario o dar algún tipo de definición acerca del tema? ¿Qué creen ustedes que es un sistema de distribución teniendo en cuenta lo que vimos en la sesión anterior sobre canales de distribución? Y ya han visto material de formación, entonces ya tienen ustedes una idea grande sobre este concepto. ¿Alguien desea comentar? ¿Se comieron la lengua de los ratones, estimados aprendices? Profe, pues yo pensaría que son los distintos procesos por medio de los cuales hacemos llegar nuestro producto o servicio al consumidor final y se implementan a través de distintos medios o canales para poder llegar a ese cliente. Perfecta respuesta. Así es, José Luis. El tema es que vemos ahí la palabra sistema. Recordamos nosotros en las sesiones pasadas vimos el concepto de sistema y el concepto de proceso. Vimos que un conjunto de procesos forman un sistema y que el sistema era una empresa. La empresa como tal es un sistema y dentro de ella hacen parte los procesos, bien, los procesos organizacionales. Y en este está relacionado con los sistemas de distribución para que, como lo comentó el compañero, realmente el producto llegue. ¿Cómo es que vamos a lograr que ese producto llegue a ese consumidor final? Bien, dentro de esos sistemas está obviamente lo que vimos en la clase pasada, que son los canales de distribución, pero vamos a ver otros tipos de procesos que son requeridos para poder lograrlo. Bien, entonces, ¿cuáles son los sistemas de distribución? Son aquellos que gestionan el acceso de ese producto o ese servicio que nosotros estamos produciendo, ¿bien? Y que estamos ofreciendo, ¿bien? Entonces, ese sistema de distribución está compuesto por este tipo de por estos cuatro procesos. Transporte. Transporte vimos en la sesión anterior y en la actividad y en la fase de análisis. El transporte, como ya lo concebimos, es un medio por el cual, ¿qué? Por el cual trasladamos una mercancía de el producto del origen, digamos, de la producción a su destino final, ¿bien? De la planta de producción, si es una comercializadora, pues de donde provee ese producto del país origen y que va a ser llevado al destino final, que es el consumidor final. Bien, que ese transporte podemos hacerlo desde diferentes modos de transporte de acuerdo al producto, a la promesa de cliente, de acuerdo a la infraestructura, a la malla vial, entre otras variables al lugar. ¿Qué modos tenemos? Tenemos el modo terrestre, aéreo, marítimo o fluvial, si es por río, o multimodal, como lo vimos en la sesión anterior. Bien, esto ya lo tenemos claro, simplemente es un recorderis. Segundo, almacenamiento. Almacenamiento, ya lo vimos también y es relacionado con los centros de distribución.
que es el movimiento de los productos mediante una plataforma para su reposo, que son determinados por métodos de paletizado o de agrupación. Vamos a ver aquí, le vamos a dar espacio a el compañero que acaba de ingresar. Muy bien, continuamos entonces. Y el pedido. Entonces, como tercer proceso requerido para ese sistema de distribución, requerimos que el cliente nos diga qué es lo que espera de nosotros, qué cantidades, en qué especificaciones, si requiere que lo empaquemos, si requiere, dónde quiere que se lo entreguemos, ¿bien? Y el medio de pago, bueno, una serie de especificidades que nosotros tenemos que dejar claras en la orden de compra. Entonces, esa gestión se hace a través de virtual, por ejemplo, hoy día que hicimos esa reingeniería, ese cambio completo de orden de compra, las tecnologías de la información y comunicación juegan un papel relevante en este proceso de pedido. Y es la gestión de orden de compra que tiene en cuenta los compromisos que se pactan entre el proveedor o la empresa, ¿bien? Y el cliente o consumidor. ¿Cuál es el pacto? ¿Qué me comprometo yo con usted como cliente y el cliente que se compromete conmigo? ¿Bien? Debemos cumplir con el proceso que se tiene estandarizado. A veces en las empresas tenemos un proceso que está estandarizado de cómo se hace una orden de compra, cómo es que se le entrega, cómo es que se ensambla y cómo se empaqueta el producto y cómo se entrega y a través de qué operador logístico. Pero a veces hacemos ciertas novedades, ciertos cambios que no están estandarizados y es ahí donde están los problemas. Cambiamos lo que está documentado, estandarizado o autorizado. Y cuando ya van las investigaciones del por qué se incumplió con el cliente, porque el cliente generó una queja o una PQRS, entonces ahí es donde vemos que hubo un cambio del proceso, un disturbio o una alteración al proceso que ya estaba autorizado o predeterminado. Vemos un cuarto proceso requerido para este sistema de distribución y es el inventario. Obviamente nosotros tenemos varios tipos de inventario, no solamente el inventario final del producto ya terminado, bien, sino también tenemos un inventario de la materia prima para poder hacer este artículo, bien, o de un producto que está en proceso, digamos, está hecho pero no está todavía marcado, por ejemplo, o no se han hecho las aberturas respectivas, en este caso es una alcancía. Entonces, por eso vemos aquí que todo material tangible es inventario. Obviamente el inventario no aplica para una empresa de servicio, sino para empresas de bienes tangibles. Y tenemos inventarios de materias primas, de producto en proceso y de producto terminado, como lo vimos anteriormente. El cual es o será utilizado para la producción de un bien o a veces también tenemos aplica, por ejemplo, para las campañas, que es un servicio también, presidenciales, en este caso, por ejemplo, las que vienen en países como Estados Unidos. Ellos manejan también cierta publicidad física, que también es un inventario, para un servicio que sería como tal el que va a prestar ese gobernante. El inventario debe permitir medirse, debe controlarse y debe cuantificarse. Yo debo saber cuántas unidades tengo. Si, por ejemplo, soy una comercializadora, yo debo saber cuántas tengo en stock para saber cuántas debo pedir. Bien, ¿cuál es el stock mínimo que debo mantener? ¿Cuál es el inventario que debo mantener mínimo para suplir la demanda que tengo ya establecida? Para poderles suministrar siempre el producto al cliente y no esperar a que no cumpla con los tiempos de entrega previamente pactados. Entonces, debo hacerle seguimiento y monitoreo a este inventario para que realmente pueda satisfacer la demanda. ¿Ok? Hasta aquí tenemos inquietudes sobre sistemas de distribución. ¿Me confirma, por favor? No, señora. Ok, perfecto. Muy bien. Acá lo que estamos haciendo es todo ese conocimiento que ya hemos adquirido previamente con las sesiones anteriores, los estamos consolidando. Entonces, de esa manera vamos teniendo esas ideas que teníamos de pronto aisladas, las estamos ya consolidando para poder tener unificado el conocimiento. Ahora veamos el concepto de redes de distribución. Y hemos visto redes de transporte, pero entonces acá ya vemos el concepto de redes de distribución y es
el objetivo de este concepto es conectar lo que yo ya produje, ¿cierto? Lo que yo ya producí, ¿cómo es que lo voy a llevar a ese cliente final? Más en empresas que son a gran escala, que son empresas grandes, que son empresas globalizadas, ¿bien? Estas redes de transporte, de distribución, nacen por la necesidad de conectar y transportar los bienes de consumo o los productos desde que es producido, o sea, desde su fabricación, desde la fábrica, llevarlo hasta el consumidor final. ¿Cómo es que vamos a hacer ese hasta? ¿Cómo lo vamos a lograr? Entonces, por eso es que vemos en la fotico, vemos, puede ser, por ejemplo, esto una planta de producción, se fabricó el producto y lo puedo llevar, por ejemplo, de Colombia, de, por ejemplo, Santander, hacia Fort Lauderdale en Estados Unidos. Bien, ¿cómo voy a hacer todo ese traslado desde mi punto de fabricación, por ejemplo, que estemos vendiendo jeans, Bucaramanga SA, el jean se llama así, y lo voy a llevar hasta Fort Lauderdale, Estados Unidos? ¿Cómo voy a hacer toda esa red de distribuir ese jean hacia ese lugar, que sería ese mercado? Y una vez llegue a ese, mediante vía aérea, ¿cómo lo voy a llevar a esos almacenes, por ejemplo, a Marshalls, que son almacenes de cadena acá en Estados Unidos, o cómo lo voy a llevar a Walmart, o cómo lo voy a llevar a todos los puntos que tenemos nosotros establecidos para distribuir ese jean en Estados Unidos? Bien, entonces empezar un poquito más a abrir nuestro panorama para que comprendamos el proceso. Entonces, acá, ¿qué vemos? La pregunta sería, cuando yo ya he producido, por ejemplo, ese jean, ahora, ¿cómo lo voy a distribuir? ¿Cómo le voy a llevar ese jean a ese consumidor final? ¿O cómo voy a, luego de tener ese producto, ese servicio ya constituido y conformado, cómo lo voy a prestar? ¿Cómo lo voy a prestar? ¿Cómo le voy a llevar ese producto a ese cliente? Entonces, acá vemos, por ejemplo, la producción de Coca-Cola, y lo que voy a hacer es pensar cómo es que voy a llevar esa Coca-Cola a ese consumidor final. ¿A través de qué? De esos canales de distribución, cuáles son los más óptimos y cuáles son los ideales de acuerdo a ese producto o servicio. Esta es la red de distribución de Coca-Cola Company. Tenemos entonces un producto ya fabricado en una embotelladora, completamente listo para poder distribuirse. Ese producto es llevado o a CEDIS, a centros de distribución, o a mayoristas que tengo de pronto directamente yo en Coca-Cola ya listos, míos. Eh, eh, y también de ahí esos mayoristas van a ser llevados a minoristas o a tiendas de barrio, tiendas pequeñas, bombas, etcétera. Que de ahí el cliente final va a tomar, o ese consumidor final va a tomar o adquirir ese producto. Entonces, para que tengamos un gran bagaje sobre esta información. Ahora, para planificar esa distribución, de cómo distribuir esa mercancía o ese producto, debe usted diseñar una red de distribución. Debe conocer cómo es que lo va a hacer, pero debe hacer una planificación. No debemos hacerlo al azar, sino debemos sentarnos y analizar muy bien, con costos y con disponibilidad de recursos y de infraestructura, cómo es que lo vamos a lograr. Entonces, debemos proyectarnos unos objetivos. Siempre cuando estamos haciendo una planeación, debemos definir y trazar unos objetivos muy bien definidos y aterrizados, de acuerdo a lo que tenemos, disponemos en la empresa y hacia dónde queremos llegar. Bien, todo esto debe ir hilado a la misión y la visión de la organización. Entonces, vemos en pantalla unos objetivos que pueden ser más o que pueden ser de pronto uno que otro menos, dependiendo de la naturaleza del producto, pero muy importante que tengamos referencia de ellos. Bien, entonces, ¿qué objetivos se puede usted trazar para poder definir esa red de distribución de ese producto? Primero, garantizar que los productos estén disponibles en el inventario siempre que el cliente lo solicite. Fundamental que tenga usted en su cabeza que para que esa red funcione, usted debe lograr que esa red le permita que los clientes tengan ese producto disponible para cuando él lo solicite. Fundamental. Usted debe lograr eso.
Si usted diseña esa red de distribución le debe lograr cumplir con ese objetivo. Segundo objetivo, reducir al mínimo posible el tiempo de espera entre el tiempo que el cliente hizo ese pedido y el tiempo en que el cliente recibe ese pedido. Eso lo ven ustedes como clientes también o consumidores. Usted hizo una compra de un portátil y el portátil usted lo compró hoy jueves, pero le llegó el martes y supuestamente decía que le llegaba en 2 días, calendario. Le debía haber llegado el sábado, ¿verdad? Pero le llegó 2 días después. Entonces, usted empieza a sufrir porque si no tenía computador, entonces se le obstaculizan ciertos procesos personales o laborales que le impidieron cumplir con ciertas metas. Entonces, ya hay una queja hacia la empresa por incumplimiento. Por eso es fundamental que esa red le permita lograr que ese tiempo cada vez sea menor. Porque qué tan bonito es que cuando usted pide algo le llegue en el tiempo ni siquiera pactado, sino en menor tiempo. ¿Ven? Entonces, dejar esos márgenes establecidos muy bien para que puedan realmente cumplir con lo que pactan con ese cliente. Ese compromiso es fundamental porque es la imagen de la empresa. Tercer objetivo, gestionar de forma eficaz el envío de productos diferentes solicitados en un mismo cliente. ¿Les ha pasado a ustedes que cuando hacen una compra, por ejemplo, por falabella.com, usted compró, por ejemplo, un bolso, compró unos zapatos, compró, por ejemplo, un artículo de belleza, ¿bien? Le llegó a usted una caja con el artículo de belleza porque viene de Cali, del proveedor X. Los zapatos le llegaron de otro proveedor de Bogotá. Y, por ejemplo, la ropa le llegó de un proveedor de, por ejemplo, de Bucaramanga. Bien, entonces, esa empresa Falabella debe lograr gestionar todos esos proveedores que él tiene para que distribuyan esos productos en el tiempo establecido y que le lleguen efectivamente al cliente y digamos, obviamente van a llegar en cajas diferentes porque es imposible, tiene diferentes proveedores esa empresa, pero él hace esa gestión. Entonces, por eso aplica, por eso les dije, no todos aplicarán a la empresa a ustedes, pero es importante si les aplica tener presente este criterio. ¿Bien? Ok, hasta aquí tenemos preguntas. Continúo con la explicación. ¿Todo está bien? Sí, sí, señora. Ok, Sí, señora. perfecto. Muy bien. Continúo entonces. Cuarto objetivo, dar al cliente la posibilidad de realizar un seguimiento en tiempo real de su producto, de lo que adquirió. Ustedes han visto, por ejemplo, el tracking que ustedes le pueden hacer, que es la trazabilidad de ese producto. Usted envía un paquete, por ejemplo, por Servientrega o por envía a un lugar X en Colombia y usted puede, ahí le dan a usted el número de seguimiento. Bien, con ese seguimiento usted puede ingresar a la página y puede determinar dónde va esa caja, dónde va ese sobre y cuándo le va a llegar al cliente, digamos, a usted o a la persona que usted le envió ese paquete. Ese seguimiento es importante que el cliente pueda hacerlo. Más aún, no solamente logrando que el cliente tenga la tranquilidad de que le llegó o no le llegó, sino también porque imagínese usted todos los clientes llamando a toda hora a la empresa con una cantidad voluminosa de llamadas y usted teniendo 20 contact center para que respondan dónde va el paquete. Entonces, digamos que es visto por todos los focos. Es importante tener en cuenta eso porque también es importante que yo tenga, digamos, un personal destinado para otras funciones que son misionales y no para ese tipo de funciones que lo puedo con tecnología solucionar. ¿Ok? Muy bien. Ofrecer al cliente una gran experiencia de compra para fidelizarlo. ¿Qué tan bonito es que cuando usted recibe un producto que usted adquirió, le llegue bien envuelto? Que la caja esté completamente intacta, que de pronto le llegue que hoy día se está viendo mucho y es que le llega un comentario de quien hizo el producto, que es de pronto hecho a mano o agradeciendo la compra de este producto. Eso es bonito porque eso lo fideliza, le da el protagonismo al cliente que muy pocas empresas dan hoy día. Entonces, esas son estrategias de marketing o de mercadeo que también debemos involucrar en nuestra red de distribución.
¿ok? Abrir canales que permitan al cliente devolver productos con total facilidad. Y esto es algo que de pronto no estamos concibiendo, pero es lo que hace que una persona se limite a comprar en línea. Por ejemplo, usted va a comprar unos zapatos, pero los zapatos no le quedaron. Usted se los puso y le quedaron pequeños, pero yo siempre pido 36, pero no sé por qué esta horma más pequeña, y empieza usted a pensar que perdió su dinero, y etcétera, etcétera. Y de pronto en la política de devolución de la empresa dice que no se hacen devoluciones. Entonces, obviamente, fidelización de ese cliente no va a haber. Bien, entonces sí debemos garantizar que sí se puede dar esa opción al cliente de cambiarle el tallaje, en este caso particular, o de ropa o de un accesorio que no le quedó, etcétera. Muy importante tener en cuenta esto. ¿Y cómo se va a hacer esa devolución o esa logística inversa de ese producto para que nos llegue de nuevo y nosotros le devolvamos el producto en el tallaje correspondiente para el cliente? Ok, para cumplir con estos objetivos que acabamos de mencionar y explicar, primero debemos analizar y determinar las siguientes variables. Muy importante tener en cuenta estas preguntas que las debemos hacer cuando vayamos a construir nuestra red de distribución de la mercancía en mi empresa. Ok, referentes a lo que vimos en cuanto a canales de distribución, debemos preguntarnos lo siguiente. Entonces, la voy a hacer, la distribución, mediante un canal directo. Bien, entonces si la va a hacer directo, la va a hacer desde su fábrica de producción, desde donde produjo ese producto, y directamente de fábrica se enviará al cliente, o lo va a hacer directo, pero lo voy a enviar desde la fábrica hacia un almacén que tengo yo, y del almacén el cliente irá al almacén a adquirirlo. Por ejemplo, el caso de Leonisa. Leonisa tiene una empresa donde está su punto de fabricación en Medellín, pero de ahí lo distribuye a diferentes almacenes que tiene en diferentes centros comerciales del país. ¿Ok? Lo mismo Mario Hernández, lo mismo Vélez, entre otras marcas. Ok, bueno, no lo voy a hacer directo, lo voy a hacer de indirecto. Bueno, entonces va a ser un canal corto o un canal largo. Otra pregunta que me puede hacer. No, lo voy a hacer tanto directo como indirecto, como lo hablamos en la clase anterior. ¿Bien? Depende, como hoy día lo estamos viendo. Ok, otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿requiero subcontratar un operador logístico? Por ejemplo, requiero un servientrega, requiero un envía, entre otros. Si lo requiero, debo hacer un contrato expreso donde defino cómo va a ser la responsabilidad de si esa mercancía se pierde, si se daña, cuánto tiempo van a ir ellos a recogerme a mi mercancía para distribuir, cómo va a ser el seguimiento que se le va a dar a esa mercancía, etcétera. ¿Voy a distribuir ese producto nacionalmente o internacionalmente? ¿Cómo voy a decidir? Esas son decisiones. Todo esto que estamos viendo es una serie de decisiones que debemos tomar de una manera muy eficiente y muy eficaz para lograr que ese producto tenga una buena salida en el mercado. ¿Qué recursos e infraestructura requiero? Y este va muy relacionado con cuántos y dónde ubicar los almacenes. Si yo soy Leonisa, yo necesito saber cuántos almacenes y dónde voy a poner los almacenes, en qué ciudades, y en esas ciudades en qué centros comerciales. ¿Qué recursos requiero? No solamente estamos hablando de recursos económicos. Cuando ustedes escuchen la palabra recursos, háganse la idea que estamos hablando de recursos de infraestructura, recursos humanos, recursos económicos, por ejemplo, también conocimiento de leyes, aspectos legales y reglamentarios, que son también fundamentales conocer para saber si puedo lograr cumplirle a ese cliente, y de acuerdo a las políticas gubernamentales que en el lugar donde yo lleve mi marca debo cumplir. Debo conocer también la competencia, cómo lo está haciendo, ¿verdad? Porque la competencia también me da a mí una retroalimentación de cómo es que ya se está haciendo si es que yo soy nuevo. Pero sí debo conocer qué hace la competencia que de pronto no estoy haciendo yo, porque el cliente sí lo ve, pero yo de pronto no lo estoy viendo. Entonces, ahí donde salen los plus del servicio, porque yo ya puedo conocer qué es lo que yo estoy dando de más y por qué es que yo sí voy a sobrevivir en el mercado, y posiblemente el otro sea un seguidor mío y yo sea el líder.
Muy importante conocer cómo distribuye la competencia el producto que es similar al mío. ¿Qué capacidad tiene la empresa para satisfacer las necesidades del cliente? Yo puedo querer mucho, pero si no tengo la capacidad, ni la infraestructura, ni el personal, ni el conocimiento del producto, ni del mercado, ni del cliente, pues realmente no se espera mucho de este producto, de esta empresa y de esa red de distribución. Debo conocer al cliente, debo conocer ese perfil de ese cliente al cual yo voy a llevarle ese producto. Una cosa es conocer el perfil del cliente de Colombia, mi cliente colombiano, es más, el perfil del cliente, digamos, paisa. El cliente paisa es diferente al cliente santanderiano. El cliente santanderiano es diferente al cliente, por ejemplo, caleño. Es diferente. Es diferente el cliente colombiano al cliente americano o al cliente asiático, entre otros. Entonces, debo conocer ese cliente. Puede que yo le lleve el producto al cliente presentado de una manera diferente colombiano, le guste, pero si yo se lo hago llevar a un americano que es realmente bastante seco, de pronto no le va a gustar o no le va a ver lo que el colombiano detalla. Entonces también hay que conocer ese perfil de ese cliente. La promesa del cliente o el compromiso de entrega y de cómo se lo voy a entregar fundamental. Si yo le digo que se lo voy a empacar en papel regalo, más ahorita que vienen las vísperas decembrinas, pues yo se lo voy a empacar en papel regalo, porque si yo marqué que dice que en papel regalo me lo envuelva, pues espero que cuando llegue, llegue así. Bien, entonces, muy importante tenerlo presente lo que yo me estoy comprometiendo con ese cliente. Última pregunta. ¿La empresa cuenta con inversión necesaria para lograr un proceso efectivo de distribución? ¿Cuenta con esos recursos económicos que también son importantes conocer y determinar? Entonces, esta serie de inquietudes debo realizarlas, debo revisarlas, debo planear si las puedo, cómo las voy a responder para poder definir adecuadamente esa red que deseo lograr construir para que esa mercancía llegue a feliz término a mi consumidor final. Muy bien. ¿Qué otras variables debería analizar aparte de las que acabamos de ver? Para el diseño de esa red de distribución es necesario también atender a las siguientes variables. También las anteriores más estas. Disponibilidad de los productos, eso lo vimos en los objetivos de la red de distribución, que estén disponibles. Cuando el cliente la requiera y me haga el pedido, estén disponibles. Que el tiempo de respuesta entre la orden y la entrega sea el menor posible. Que haya variedad de productos, bien. Por ejemplo, hace referencia al número de artículos diferentes que un mismo cliente solicita en la red de distribución, lo que dijimos, si pido varios productos diferentes, pues que le lleguen en el tiempo establecido y que yo me encargue de ello. Que tenga una experiencia de servicio adecuada. La atención al cliente es fundamental, tanto durante la compra como posterior a ella. La postventa es fundamental para lograr también esa afinidad con ese cliente y esa fidelidad. Y la devolución, cuando el producto realmente no cumple con las expectativas del cliente o realmente no le sirvió, lo pueda devolver o cambiar. Bien, muy importante. Hasta aquí es claro el proceso de la red de distribución, cómo construirla. ¿Me confirman, por favor, estimados aprendices? Sí, Ok, sí, señora. perfecto. Muchísimas gracias por la confirmación. Este tema de eficiencia y eficacia lo hemos visto en sesiones anteriores. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre qué es eficiencia y qué es eficacia, por favor? ¿Recordamos? Profe, ¿le puedo decir Ujú. con mis palabras? Dime, como tú lo desees, dime, cuéntanos. Profe, una persona eficiente es que da cumplimiento a una cosa o alguna recomendación o alguna encomienda. Es el sí, el que da cumplimiento y eficacia es la persona que se las inventa para dar ese cumplimiento, no importa el camino que tome. Ok, perfecto, muy bien, muchísimas gracias por tu aporte. Ya vamos a ver entonces. ¿Alguien más desea hacer algún aporte adicional? ¿Ninguno?
Ok. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Litsi? Bien, sí, profe, ¿qué más? Bueno, mira, básicamente la eficacia podría ser la manera de realizar algo, un objetivo, una meta, y lograrlo, es lograrlo. Y la eficiencia sería la misma capacidad de lograr esa meta o ese objetivo, pero minimizando, digamos, como los recursos, ahorrando y optimizando, por ejemplo, los tiempos. Muy bien, Litsi. Eso es, perfecto. Entonces, como acaba de comentar su compañera y su compañero, desde su punto de vista, la eficacia es cumplir con el objetivo independientemente de lo que se requiera para cumplirlo. Usted puede ir a hacer mercado, bien, le dan 100.000 pesos. Usted puede, le doy 100.000 pesos a Litsi, le doy 100.000 pesos a Wilson. Wilson me trae 5 artículos y Litsi me trae 3. Entonces, ¿quién fue más eficiente y quién fue más eficaz? ¿O quién fue más eficaz en este sentido que estamos viendo el concepto? ¿Quién fue más eficaz? ¿Litsi o Wilson? ¿El que compró más artículos o el que compró menos artículos con ese dinero, con ese mismo dinero? El que compró menos artículos es eficaz Ajá. y el que fue eficiente fue el que compró más artículos porque se le dio lo que decía. Ok, entonces, el que compró más artículos sería más eficiente. ¿Por qué? Porque digamos que compró con ese mismo dinero y el mismo objetivo que era hacer mercado, no se le dijo qué era lo que debía comprar, sino que debía hacer mercado, hizo más eficiente su dinero. Entonces, en las empresas no siempre es bueno ser eficiente o ser eficaz. Deben ser los dos, los dos. Debemos ser tanto eficientes como eficaces. ¿Por qué? Veámoslo acá. Una persona ineficiente y una persona ineficaz es aquella que desperdicia los recursos y no alcanza las metas establecidas. ¿Tenemos trabajadores en las empresas así, compañeros? ¿Me confirman? Sí, ¿Ineficientes e ineficaces? Los así vemos, es. ¿cierto? Así es. Uno ya los identifica perfectamente en las empresas. Presidentes también. Exactamente. Altos directivos, exactamente. Vemos personas eficientes, pero vemos personas, es eficiente, pero esa misma persona también vemos que es ineficaz. ¿Por qué? Porque administra muy bien los recursos, pero no alcanza las metas. Muy chévere y todo, pero si nos piden a nosotros es cumplimiento de metas, pues no sirve de nada esa persona. Bien, en las empresas vemos ese tipo de perfil también igualmente. Ineficientes, una persona ineficiente, pero que es eficaz. Entonces, desperdicia los recursos que se le dan, pero alcanza las metas establecidas. ¿Vemos compañeros de trabajo así? ¿Sí o no? Sí, señora. Y bastantes Bien, también. bastantes, exactamente. Entonces ahí vamos viendo, vamos en este momento viendo, ay, esta es tal persona. Uy, no, si es que, mejor dicho, esa persona, yo no sé por qué todavía sigue trabajando acá. Pero una persona que es eficiente y eficaz es aquella que administra muy bien esos recursos que la empresa le entrega para la ejecución de sus labores y alcanza las metas que la empresa le está definiendo que logre en el tiempo establecido. Bien, entonces ese es el mejor perfil de un trabajador, el mejor perfil de una empresa como tal para que logre ser líder en el mercado. Bien, ya aquí nos queda más que claro los dos conceptos, tanto eficiencia como eficacia. Bien, ¿preguntas hasta acá tenemos? ¿No? Última palabra. No, No, señora. señor. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, al grano como el dermatólogo y vamos a explicar la primera evidencia que es el foro, sistemas de distribución, evidencia número 3 de la actividad de aprendizaje número 6. Evidencia que obviamente, como ustedes saben, todos los foros son actividades individuales y que el foro no solamente responderá a las preguntas que ya les voy a decir, sino también deben retroalimentar el aporte de mínimo 2 compañeros. Y la retroalimentación no es sencillamente decir que estoy perfectamente de acuerdo con su criterio, compañero, y lo felicito. Entonces,
hay que tener un aporte constructivo a la formación del compañero. Recordemos que eso es un aprendizaje colaborativo. Bien, antes de desarrollar las evidencias, y eso es lo que estamos viendo, varios aprendices de dejar todo a última hora no alcanzan a leer el material de estudio porque es bastante. Entonces se van de lleno a realizar las evidencias y no leen el material. Entonces, muy importante que dediquemos el tiempo requerido para que este material realmente lo podamos asimilar y si hay preguntas, hacerlas en el tiempo establecido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a ingresar al material de estudio? Como lo expliqué en la sesión anterior, vamos a ingresar a la actividad de aprendizaje número 6, material sistema de distribución, medios y modos de transporte. Damos clic allí y lo vamos a ver tanto en opción multimedia como en opción PDF descargable. ¿Cómo participar en los foros? Usted puede participar en los foros desde contenido del curso, busca el foro, o desde el link foros. Mi recomendación, que siempre participen desde el link foros. Este espacio, ustedes lo ven en el menú de la plataforma, link foros. Simplemente da clic ahí en foros, busca el foro, que es evidencia 3, foros, sistemas de distribución, entre paréntesis está la fase, planeación, y va a dar clic en responder. Esta es la manera que vamos a hacer, que vamos a seguir, o la ruta que vamos a seguir para participar en este foro. Ok, acá vemos que en el foro podemos hacerlo también a través de contenido del curso o desde el link foros, pero la recomendación es que lo hagamos desde este link, que es más rápido y genera de pronto menos inconvenientes para ustedes. Material complementario que debemos asimilar previo al desarrollo del foro. Vamos entonces a leer el documento El transporte en la red logística. Segundo documento, logística y transporte de mercancías. Y finalmente, redes de distribución logística. Tanto en la guía de aprendizaje, en la página número 8 de la actividad de aprendizaje 6, como en la explicación exhaustiva de la evidencia foro, es la misma información que tenemos. Entonces, usted puede tomar cualquiera de los dos documentos para realizar la evidencia y es la misma información. Veamos entonces qué es lo que nos solicita el foro. El foro tiene una introducción y es la siguiente. Contar con un buen sistema de distribución en una empresa permite gestionar el acceso del consumidor o cliente a un producto o servicio. Por esto, toda organización debe analizar muy bien el canal de distribución a escoger para comercializar su mercancía, puesto que esto puede significar o el éxito o el fracaso de la empresa. También se deben tener en cuenta aspectos como el costo del producto, ya que el sistema de distribución puede alterarlo o aumentarlo o disminuirlo de acuerdo a las características del mismo. Teniendo en cuenta lo anterior y el desarrollo de la evidencia que ustedes hicieron con el instructor de ambiental, por eso no lo había podido explicar esta evidencia hasta que no vieran la evidencia de ambiental, y en la evidencia 2 que vieron diagrama de flujo, importancia del medio ambiente en la empresa, van ustedes a participar en este foro. Van a responder a estas 4 preguntas. Primera pregunta. Con relación al producto o servicio que usted escogió para el desarrollo de la evidencia 2, diagrama de flujo, importancia del medio ambiente en la empresa, de esta evidencia de aprendizaje, usted va a considerar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo determinaría usted el sistema de distribución más efectivo, de acuerdo a las variables que les expliqué, para comercializar ese producto que usted escogió en la evidencia 2? Bien, de la pregunta 1 tenemos inquietudes, por favor me las hacen saber. Profe, Señor. una pregunta, profe, Ahorita. porque dice su merced que dependiendo a lo que vimos en ambiental, porque en ambiental hicimos un flujograma y un plan maestro ambiental, pues, pero Ajá. no le veo relación. Sí, escogieron ahí en esa evidencia un producto o un servicio para hacer ese flujograma. Ah, ok, es el servicio. Sí, solamente eso. Sobre ese Ah, mismo es que lo van a hacer, sobre ese producto que escogieron, no sé, el que ustedes escogieron, o servicio. listo. Vale, profe, gracias. Con muchísimo gusto. Es importante decirles en este momento que cada una de esas 4 preguntas debe ser de mínimo, la respuesta debe ser de mínimo 2 párrafos o 3 párrafos. ¿Por qué esta información? Porque
de los foros que hemos visto anteriormente, las respuestas son de un renglón, de 2 renglones máximo. O sea, realmente espero que este criterio que les estoy indicando me lo hagan cumplir, me lo den cumplimiento en la respuesta. Y es que cumplan ustedes con que cada respuesta a estas 4 preguntas debe tener un desarrollo de mínimo 2 o 3 párrafos. ¿Y qué es un párrafo? Esto que ustedes ven, desde contar con un buen sistema de distribución hasta, de acuerdo a sus características, es el inicio y la finalización de un párrafo. Acá tenemos otro párrafo, teniendo en cuenta lo anterior, hasta siguientes preguntas es otro párrafo, es decir, acá habrían 2 párrafos. Queremos que cuando usted dé respuesta a estas 4 preguntas, mínimo, cada respuesta a estas preguntas cuente con 2 o 3 párrafos de respuesta. ¿Es claro? ¿Me confirman, por favor? Si me dice entender. Sí, sí, señora. Sí, señora. Ok, perfecto. Muy bien. Segunda pregunta de este foro. Van a responder cuáles serían esas estrategias que van a utilizar para determinar ese sistema de distribución que sea efectivo. Bien. Tercera pregunta. ¿Qué aspectos tendría en cuenta para determinar el canal de distribución para ese producto o servicio que escogieron en la evidencia 2 de ambiental? Y la cuarta pregunta es retroalimentar el aporte que han hecho sus compañeros. Es decir, usted puede subir su aporte individual con las 3 preguntas, pero esa cuarta pregunta, si usted ve que no hay ningún compañero que haya ya subido su foro, pues no va a poder responder a la cuarta pregunta, ¿verdad? Que me imagino que es una pregunta que se van a hacer en su momento. Pero tendrán que esperar a que los compañeros se vinculen al foro o hagan su aporte en el foro de esas 3 primeras preguntas para que puedan contestar a esa cuarta pregunta. Y es lo que dice la cuarta pregunta, que es: lea cuidadosamente las publicaciones de sus compañeros y comente de manera respetuosa 2 de ellas, 2 aportes de 2 compañeros. ¿Qué más les llame la atención? No les estoy diciendo que sea particular uno u otro, sino que usted escoge 2 del compañero que usted desee. Pero argumente por qué está de acuerdo o no con la respuesta de esas 3 preguntas de su compañero. Esa es la respuesta que usted deberá dar a esa cuarta inquietud del foro. Bien. Tenemos preguntas del foro, por favor, ¿me confirman? No, no, señora. Bien. Ok. Esto que están viendo ustedes es cuando ustedes ingresan al foro lo que van a ver. Entonces, el título del foro, la explicación o introducción al foro, las preguntas y acá que dice criterios de calificación del foro. Este foro va a ser calificado, ya les voy a indicar el criterio, pero también deben ustedes dar cumplimiento a la rúbrica TIGRE. Acá está, TIGRE, T-I-G-R-E. Ok. ¿Y qué es la rúbrica TIGRE? Esto ya lo habíamos visto. Sus foros deben tener un título. Usted no debe arrancar respondiendo pregunta por pregunta o escribiendo 1 respuesta, 2 respuesta. Usted debe hacer un aporte muy bien hecho y es poniéndole un nombre y el nombre de ese foro debe ser relacionado con el tema que les estoy dando para que desarrollen ese foro. Usted escribe el título o bautiza su foro como usted considere lo mejor, lo más conveniente. También ese foro debe tener una hilación. Debe tener en cuenta usted que deben ser relacionados con la pregunta que se les está suministrando y no responder lo que no se les está preguntando. Generar, la G de generar, generador, abra una discusión, puede ser proyectando otras respuestas. A veces vemos que la respuesta de la primera pregunta es la misma, en otras palabras, de todos, y la idea es que cada uno tenga su propio criterio y promulgue o promueva nuevas ideas. Redacción. Yo sé que para muchos es difícil redactar, ¿bien? Pero en el proceso de hacer un trabajo y otro trabajo, si realmente lo estoy haciendo a conciencia, ese proceso, voy a ir mejorando mi proceso de redacción, de que esas ideas que yo tengo en mi cabecita las pueda traducir en un párrafo o en 2 párrafos. Entonces, es un proceso que va lento, pero que debe ir en mejora. Y la E de enriquecedor, ese aporte que usted haga debe ser, digamos, para las demás personas que lo vayan a leer, debe ser interesante. Y aquí lo que nosotros estamos viendo dice que retome el hilo y enriquece el espacio de discusión recomendando fuentes de consulta. Yo, en el aporte que le haga a mi compañero de retroalimentación, puedo leer el aporte y puedo decir,
mira, te recomiendo leer esta fuente, este link donde te complementa lo que estás diciendo en este punto. Y es un aporte interesante porque el compañero me está aportando a mi formación y ese es el objetivo de los foros. Entonces, muy importante también para aquellas personas que no conocen la opción de activar texto enriquecido que tenemos nosotros en los foros, y es que cada vez que usted haga su aporte debe darle clic en ese botoncito que dice activar texto enriquecido para que le salgan las opciones para editar ese foro. Y usted pueda ponerle negrilla, cursiva, justificar a la derecha, a la izquierda, cambiar el color. Bien, esto es importante que tengan en cuenta. Siempre van a activar texto enriquecido para hacer su aporte para que les quede presentable adecuadamente. Y finalmente van a dar clic en responder. ¿Cómo es que el instructor va a calificar este foro? Y es algo que se les está olvidando a muchos de ustedes. A veces no estamos mirando cuál es el criterio o la rúbrica o el instrumento de evaluación con el cual o por el cual siguen los instructores la calificación de las evidencias. Siempre esta información ustedes la tienen, ya saben cómo descargarla. Y acá este foro se va a calificar por 7 criterios. 7 criterios van a ser evaluados para este foro. El primer criterio es participa de manera activa en el foro, sistemas de distribución, a través de la plataforma virtual. Es decir, esto se va a evaluar con la respuesta a la pregunta 4, es decir, la retroalimentación que le da a los compañeros. Responde de manera clara y concisa cada una de las preguntas planteadas. Esto se observa en la respuesta a las 4 preguntas, lo mismo que el criterio 3 demuestra con las intervenciones que realiza en el foro, apropiación de los materiales de formación. Nosotros siempre vamos a tener, y ustedes lo han visto de pronto en los instrumentos de evaluación que hemos visto, que nosotros debemos conocer si usted realmente, para hacer la evidencia, se tomó el trabajo de leer el material. Siempre ustedes lo van a ver, siempre es un criterio que nosotros calificamos. Bien, ¿qué más se va a evaluar para la presentación de esta evidencia? Dice, indica en las intervenciones realizadas en el foro aspectos relacionados con los sistemas y canales de distribución involucrados en la comercialización de productos y servicios. Este criterio se evaluará en la respuesta que usted dé a la pregunta número 1 y a la pregunta número 3 del foro. Sexto punto o criterio a evaluar. Describe con sus aportes los sistemas de distribución más efectivos para comercializar un producto. Esta es la respuesta que usted va a dar en la pregunta número 1. Y este es el criterio que vamos a evaluar para esta pregunta. Para la pregunta 3 vamos a evaluar este criterio. Describe en sus aportes los aspectos que se tendrían en cuenta para determinar el canal de distribución de un producto. Bien, tenga por favor presente estos criterios para evitar no cumplir con el 100% de esta evidencia. ¿Preguntas de la evidencia 3 foro? ¿Tienen ustedes, por favor? No, señora. ¿No? Ok, perfecto, muy bien. Continuamos con la evidencia número 4 de la actividad de aprendizaje número 6, llamada artículo, canales y redes de distribución. Esta evidencia van a poder ustedes desarrollarla de manera individual o de manera grupal. Decisión de ustedes cómo la van a desarrollar. Pero tengan en cuenta que esta evidencia la van a desarrollar en formato Word, Sena. Debe contener portada, desarrollo del artículo, que ya les voy a explicar qué debe contener, bibliografía o cibergrafía y conclusiones. 4 partes componentes debe tener esta información. Ok, el artículo, ¿dónde lo encuentran? Ustedes lo encuentran dando clic en actividad de aprendizaje número 6, buscan la evidencia número 4, artículo, canales y redes de distribución. Dan clic aquí, descargan la explicación de la evidencia, el instrumento de evaluación que ya más adelante les voy a explicar, sobre el cual vamos a calificar esta evidencia. Una vez esta evidencia ha sido desarrollada, todos y cada uno de los compañeros debe subirla en el mismo momento. Bien, también importante. Y dan clic común y corriente, como ustedes saben, para subir su evidencia. El material complementario que deben estudiar para presentar o desarrollar o diseñar este artículo es el siguiente. El transporte en la red logística, logística y transporte de mercancías y redes de distribución logística. Tanto lo que ustedes encuentran en la guía de aprendizaje, en la página número 9 de la actividad de aprendizaje número 6 y la explicación de la evidencia,
van a encontrar la misma información. Pueden guiarse por cualquiera de las dos. Bien, esta evidencia dice lo siguiente. Elabore un artículo acerca de los canales que conforman la red de distribución de Colombia. Red de distribución de Colombia. ¿Cuáles son sus actores, sus aspectos relacionados con el componente logístico? ¿Cuáles son los vendedores? ¿Cuál es la cobertura, el alcance, la fortaleza económica y la tradición del mercado? Para elaborar este artículo, usted debe consultar en internet, en la web, debe investigar estos temas relacionados con red de distribución de Colombia. Va a ingresar usted a internet y va a buscar la red de distribución de Colombia. ¿Cómo es esta red? Para poder conocer estos aspectos que están aquí relacionados. Y de acuerdo a esa búsqueda que usted haga, por favor, tenga en cuenta las páginas porque las debe referenciar las páginas consultadas. Usted lo que va a hacer es constituir un artículo. Y el artículo es muy diferente al ensayo que hicimos en la fase de análisis. Muy diferente y ya vamos a ver las características o componentes de un artículo. El artículo debe contar con una extensión máxima de 2 páginas. 2 páginas. ¿Y qué es página y qué es hoja? De pronto, muchos de nosotros no conocemos la diferencia entre una hoja y entre una página. Una hoja es, por ejemplo, esto. La hoja tiene un frente y tiene un revés. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros decimos una hoja de papel, va usted a presentar una hoja, su trabajo de contener una hoja va a ser una hoja. Esto, tanto una hoja va a tener su frontal, su frente, como su revés. Esto sería una hoja de trabajo. Pero en este caso, la evidencia le dice que debe tener ¿cuántas páginas? ¿Me confirma, por favor? 2 páginas. 2 páginas. 2 páginas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una página y una hoja? La hoja se refiere a cada cara de una hoja, cada cara. Entonces, si dice que debe tener 2 páginas, esto es una página y esto es otra página. Entonces, su artículo debe tener una hoja. Bien, una hoja. Una página y otra página constituyen una hoja. ¿Me he hecho entender? ¿Me confirma, por favor? Sí, señora. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, les explico entonces lo que el contenido de ese artículo debe tener lo siguiente. Punto número A. El estado, dice, el estado de la red de distribución en las empresas colombianas. No es que usted escribe el estado de la red de distribución en las empresas colombianas, pregunta A y la respuesta. No, debe ser en prosa, debe ser un texto donde usted va leyendo y va viendo la respuesta a las preguntas. Bien, entonces tener muy en cuenta esto porque es un artículo, no es un cuestionario. Segundo punto que usted da respuesta durante ese artículo. ¿Cuáles son esos canales que conforman la red de distribución en Colombia y el nivel de eficiencia y eficacia para satisfacer los clientes? Punto 3 o punto C. Especifiquen en su artículo cuál es la normatividad que regula los diferentes canales de distribución que conforman esa red de distribución en Colombia. Cuarto, ¿cuáles son esas ventajas y desventajas que tiene la red de distribución en Colombia? Y finalmente, lo que van a hacer, dice, indique en el artículo por medio de un ejemplo cómo podrían organizarse los canales de la red de distribución en Colombia de manera que los procesos cumplan con las exigencias de los clientes. Eso sería también la recomendación o sugerencia que ustedes brindan para el artículo. Entonces, para el desarrollo de esta evidencia pueden tomar como referencia la red de distribución de una empresa colombiana o realizarla a nivel general, a nivel Colombia o de una empresa colombiana. Ustedes deciden. Bien, pero que en todo el artículo yo vea la respuesta a esos 5 puntos. ¿Me he hecho entender? Por favor, ¿me confirman? Sí, señora. Sí, señora. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un artículo y un ensayo? Recuerden que lo que vamos a desarrollar en esta evidencia es un artículo. El artículo es lo que ustedes están viendo claramente, no es una página, sino 2. Debe tener un título.
que ese título debe ser relacionado con el tema que vamos a desarrollar en el artículo que ya les estamos proponiendo. Debajo de ese título van a ir los autores. Si es el grupo, pues van a ir todos los nombres de los autores en el centro de esa hoja, de esa página. En siguiente va a ir un resumen de ese artículo, el resumen. Ya saben ustedes que es un resumen, el resumen va a ir ahí. Luego de ese resumen van a ir unas palabras clave. ¿Qué son palabras clave? Son palabras que usted va a ver en el desarrollo o en la lectura de ese artículo. Por ejemplo, eficiencia, eficacia, por ejemplo, red de distribución, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué otra palabra usted podría encontrar? Normatividad, ventajas y desventajas, ¿bien? Entonces, usted define cuáles son las palabras clave que usted va a encontrar en ese artículo. Posteriormente, va usted a desarrollar el artículo, que sería el análisis. El análisis, que es el desarrollo de los 5 puntos que estamos definiendo para que usted desarrolle este artículo. Luego de que ha dado usted respuesta en prosa, en sus párrafos de estos 5 puntos, va usted a concluir. Entonces, posteriormente van a ser las conclusiones que usted adoptó luego de desarrollar esta evidencia. Y después de esas conclusiones va a concluir con las fuentes bibliográficas o bibliografía de donde usted consultó sobre la red de distribución de Colombia. Bien, entonces esto es la evidencia número 4, artículo, canales y redes de distribución. Profe, Señor. una pregunta. Señor. Su merced nos decía que tenemos que tener portada, el desarrollo, la biografía y las conclusiones. Y en lo que nos acaba de mostrar acá, pues está el título, están los autores. Acá ya sería, está la pues, portada. Exactamente, tienes toda la razón. Acá ya haría la portada porque ya están los compañeros. Entonces, en el mismo artículo ya estamos viendo la portada porque va debajo del título. Y las conclusiones también las vamos a ver acá. Todo eso debe ir en las 2 páginas. O sea, son 2 páginas incluyendo todo eso, pues, o sea, no la portada que hacemos siempre para los trabajos, ni las conclusiones, ni las biografías, sino Exactamente. todo Va de corrido. todo aquí como lo estamos viendo en esta presentación. Entonces le voy a pedir el favor a los líderes, a Camila y a Henry. Henry González está conectado, ¿me confirman? Por favor, si ya se vinculó. Sí, señora, sí, yo estoy pendiente. Ok, gracias, Henry. ¿Y Camila? Camila, por favor, me le toman un pantallazo. Sí, profe. Perfecto, mil gracias. Me le toman un pantallazo, por favor, a esta diapositiva. Me confirma cuando ya le hayan tomado pantallazo. ¿Y a esta? Sí, ya la iba a compartir. Ya, profe. Ok, entonces para que lo publiquemos en el grupo, para que tengan los compañeros que no asistieron a esa información y entreguen esta evidencia de la mejor manera. ¿Bien? Ok. ¿Qué es lo que se va a calificar o cómo es que el instructor califica esta evidencia? Tiene 8 criterios. 8 criterios sobre los cuales el instructor va a calificar esta evidencia. Dice lo siguiente, esos criterios. Primero, elaboró el artículo con la extensión sugerida por la evidencia. Dice que son 2 páginas, es decir, una hoja. Debe tener ese criterio y debe desarrollarse bajo ese estándar. Segundo, incluyó en el desarrollo del artículo aspectos relacionados con el estado de la red de distribución en las empresas colombianas, que en este sentido respondería al punto número A o a la pregunta número A. Tercer criterio, mencionó en el artículo los canales que conforman la red de distribución en Colombia. Con esto daría respuesta al punto número B. Cuarto criterio a evaluar. Indicó en el artículo el nivel de eficiencia y de eficacia de los canales de distribución en Colombia para lograr esa satisfacción del cliente. Lo vamos a ver o lo voy a evaluar en el punto o la respuesta que usted dé del punto B. Quinto criterio a evaluar de la evidencia número 4. Mencionó en el artículo la normatividad que regula los canales que conforman la red de distribución en Colombia y de ahí este criterio lo evalúo en la respuesta que usted dé en el punto número C.
Criterio número 6. Indicó en el artículo las ventajas y desventajas de la red de distribución en Colombia y lo voy a ver cómo usted da respuesta al punto número D. Criterio número 7. Incluyó en el artículo un ejemplo acerca de la manera cómo pueden organizarse los canales de la red de distribución en Colombia, que daría respuesta al punto número E. Estos son los criterios que vamos a evaluar, estimados aprendices. Por favor, tener muy presente la información que les acabo de suministrar para que su evidencia sea completamente satisfactoria. ¿Tenemos dudas e inquietudes? Por favor, me las hacen saber. No, señora. Buenas noches, Lina. ¿Cómo estás? Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, tengo una inquietud. Señor. Cuando se habla de que podemos tomar como referencia una red de distribución de una empresa colombiana, quiere decir de que, por ejemplo, yo hablo de Coca-Cola, la distribución que tiene Coca-Cola, y voy respondiendo, y hago un artículo sobre la distribución de Coca-Cola. Es como Sí. para entender eso bien. Sí, sí, señor. Tú puedes coger una empresa colombiana, por ejemplo, Leonisa, como es la red de distribución de Leonisa. Puedes solamente ceñirte particularmente por esa. O puedes hacerlo de manera genérica, a nivel Colombia, como lo está pidiendo el artículo, o la evidencia más bien. Vale. O sea, eso es que ahí donde tenía la inquietud. O sea, Sí. si lo El hago genérico, artículo obviamente ya hablo de Colombia, pues de las empresas general. colombianas. O lo puedes hacer Listo. particular escogiendo una sola empresa, la red de distribución que maneje una empresa colombiana que decidas que vas a adoptar para el ejemplo. De ahí ya hablaría de las ventajas y desventajas que tiene esa red de Esa distribución de particular. esa empresa, Sí, señor. el estado que tiene de la red de distribución. Ok. O sea, ya cojo esos puntos y los desarrollo con la Los vas empresa. diseminando exactamente Ok, durante el desarrollo de listo. las dos páginas. Sí, señor, así es, Alejandro. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, Alejandro, para servirte. ¿Más inquietudes tenemos? Hablen ahora o callen para siempre, por favor, estimados aprendices. No se me queden con preguntas para que nos vayamos muy bien enfocados en cómo desarrollar adecuadamente estas dos evidencias. ¿Todo claro? ¿Están completamente seguros? Ya podemos irnos tranquilitos para que desarrollen la evidencia. Profe, Señor Wilson. sí, señora. Profe, yo le puedo preguntar a su merced algo. Yo Señor. sé que dentro de este trabajo y dentro de lo que yo he leído, he escuchado sobre alianzas estratégicas, Sí. pero las alianzas estratégicas que vienen siendo, profe, sé que eso viene dentro de los canales de distribución y el tema, pero no sé bien a qué está enfocado. Por ejemplo, la alianza estratégica es, por ejemplo, cuando yo escojo el operador logístico. Para mí, Leonisa, por ejemplo, ya que estamos hablando de esta marca colombiana, yo aliarme con Servientrega, esa es una alianza estratégica que yo tengo porque ese proveedor mío es una alianza que debo garantizar que se dé de la mejor manera o la manera más satisfactoria porque me representa mi marca ese operador logístico. Y si ese operador logístico en su desarrollo o prestación de servicio genera algún tipo de problema, directamente más bien me va a sacrificar o me va a afectar mi marca. Por eso debo tener una muy buena relación beneficiosa con ese proveedor para lograr que tanto él como yo tengamos una relación gana-gana. Yo preserve mi marca en el tiempo y él preserve la alianza comercial que tenemos con él. ¿Me hago entender? O sea, es como el tipo de contrato, profe, que yo firmo con X proveedor, pues. El contrato es una base para la alianza. Es donde yo defino los criterios de cómo vamos a operar esa alianza. Pero la alianza se da mucho más allá con la interacción como tal de esa prestación de ese servicio que estoy tercerizando con esa empresa que estoy designando para que haga algo que con mis recursos propios no puedo ejercer. Ok, profe, mil gracias. Con muchísimo gusto, Wilson, para servirte. ¿Tenemos inquietudes adicionales, por favor, para dar por finalizada esta sesión? ¿No? Ok, perfecto.
Muy bien, estimados aprendices, hoy 28 de septiembre les doy la cordial la despedida de esta sesión. Espero que hayan pasado un rato agradable, que hayan tenido claridad de las dos evidencias que vamos a desarrollar durante esta semana. Y un abrazo para ustedes. Recuerden que estoy para servirles. Inquietudes, por favor, me las hacen saber. Un abrazo para todos. Que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias a ustedes por la participación el día de hoy. Nos vemos la próxima 15 días. Estoy con ustedes. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Para profe. servirles. Muchas gracias.